Continuamos en Sin Distancias, un tiempo de radio para la educación y la cultura realizado desde el Centro de Medios Audiovisuales de la UNED, la universidad que está más cerca de todos. Dedicamos este espacio ahora a Filología, un tiempo para la lengua y la literatura dedicado a todos nuestros estudiantes y a todos aquellos interesados en los temas culturales que colaboran en nuestra formación personal. En Sin Distancias vamos a hablar ahora de filología, un tema de lengua española. En el estudio me acompaña José Ramón Carriazo. ¿Qué tal, José Ramón? Un saludo. Hola, Miguel, un saludo. Gracias por acercarte a estos micrófonos que están abiertos para ti siempre que quieras, ya lo sabes. Muchas gracias. José Ramón Carriazo es profesor de lengua española en la Facultad de Filología de la UNED y es el secretario también del Departamento de Lengua Española y Lingüística General. ¿Es así? Sí, así es, así es. Y él tuvo bien hacer un programa dedicado a los aforismos. Lo dejaré así para dar un poco de intriga, porque yo creo que es un tema cuando menos curioso, porque no es muy común hablar de aforismos y yo creo que viene bien dentro de un programa de lengua española dedicar este espacio y diré por qué. Tenemos con nosotros como invitada a Eliana Dukelski. ¿Qué tal, Hola, Eliana? ¿qué tal? Un saludo. Un saludo, bienvenida. Bueno, bien hallada porque ella es alumna de filología. Sí, eso es. Eliana Dukelski nació en Buenos Aires. Tras residir 2 años en Francia, llegó muy pronto a España. Es licenciada en Comunicación Audiovisual y Teoría de la Literatura y Literatura Comparada. Y posee un máster de español como segunda lengua. Y además tiene algo que comentarnos que prefiero que lo diga luego, ¿no, José Ramón, te parece? Sí, lo decimos ahora, ¿Sí? Si te parece. Pues coméntalo tú. Los oyentes sepan por qué hemos elegido este tema del aforismo para este programa de hoy. Eliana, que como ha dicho ella es estudiante de segundo curso del grado en estudios ingleses, que es su tercer grado, es una chica muy aplicada y muy estudiosa, fue alumna mía el año pasado en la asignatura Comunicación Oral y Escrita en Lengua Española 1 y nos acompaña aquí hoy porque ha ganado, como nos va a contar, el segundo premio internacional José Bergamín de aforismos. Ahora nos lo contará ella por extenso. Y vamos a aprovechar para que nos cuente qué es un aforismo y cómo ella empezó a leer aforismos y empezó a escribir aforismos. Cuéntanos, Eliana, ¿cómo empezó tu experiencia con el aforismo? Con el aforismo, pues empecé a escribir y a leer aforismos. Fue hace como 8 años más o menos, cuando estaba estudiando teoría de la literatura. Y nada, me junté con un grupo de compañeros muy, muy creativo y muy, muy estimulante, que todos escribían un poco, ¿no? Escribían cuentos, poesía, y me introdujeron un poco en la poesía. Entonces empecé a leer a Alejandra Pizarnik y a Pessoa, Machado, que es una poesía muy pura, que se caracteriza por la concisión formal, ¿no? y la hondura conceptual. Y eso me gustó mucho, me estimuló y empecé a escribir. Y un amigo mío me dijo que lo que yo escribía eran aforismos. Y en ese momento yo no sabía mucho, conocía lo que eran los aforismos, pero no había leído bastante. Entonces empecé a leer a los clásicos, empecé a leer a Lichtenberg, y luego seguí por Cioran y después pasé a los contemporáneos. Y así es como empecé a escribir. Muy bien. Y el aforismo como género textual, es un género muy interesante desde el punto de vista literario, como es fácil de entender, y también desde el punto de vista lingüístico. En la asignatura que cursó Eliana conmigo, en Comunicación Oral y Escrita, presentamos los géneros textuales y tratamos de explicar cómo la norma y el estilo han de adecuarse a cada género. Como ha comentado Eliana, fue un amigo suyo el que al ver lo que ella escribía le dijo: tú escribes aforismos, y ella se animó a investigar sobre el género. Mi sorpresa fue mayúscula cuando me enteré que habías ganado el premio José Bergamín de aforismos. ¿Puedes contarnos cómo llegaste a presentarte al premio, quién lo convoca, quién formó el jurado que te lo concedió?
Bueno, yo llevaba escribiendo aforismos es unos 7 años más o menos, y en esa época, bueno, en esos 7 años, pues leí, ¿no?, bastante sobre aforismo y aprendí, ¿no?, en esa lectura y en esa escritura. Y entonces empecé a leer a los contemporáneos, y la editorial Cuadernos del Vigía es una editorial que tiene una colección, una de las pocas, que tiene una colección que se dedica expresamente al aforismo, ¿no? Y entonces leía a los escritores, ¿no?, que publica esta editorial, a Carlos Marzal, y me enteré de que pues tenía un premio, ¿no?, dedicado al género aforístico. Y entonces pues dije, y creo que es el único premio que hay sobre el aforismo en España. Y entonces pues era justo el premio indicado para mí, ¿no? Y nada, cuando sentí que tenía algo que consideraba que podía enseñar, pues lo presenté a esta segunda edición del premio. ¿Y quién formaba parte del jurado? En esta edición formaba parte Carmen Camacho, José Mateos y Juan Varo. Luego el secretario era Miguel Ángel Arcas. De la editorial Carmen Camacho, poeta sevillana de la que hablaremos luego y a la que mandamos desde aquí un saludo porque es buena amiga de ambos. Vamos a pasar entonces, si te parece, al aforismo, porque el aforismo, los oyentes pues sabrán aquello de lo bueno si breve 2 veces bueno, y que es un género muy hispánico, muy español, ¿no? Latino, tiene que ver con el epigrama y con otros géneros paremiológicos, ¿no? El axioma, el juramento, los juramentos, que es algo también muy español, serían, no vamos a decir ninguno, ¿verdad?, pero serían en cierta manera aforismos. Pero claro, hay una gran diferencia entre el aforismo clásico grecolatino, el aforismo clásico español del siglo de oro y el aforismo moderno. ¿Qué definiciones podrías darnos de aforismo? ¿Con qué definición te encuentras tú más cómoda para tu obra? ¿Te refieres al género moderno del aforismo? En general, háblanos del género. Es que es difícil, hay cierta dificultad para definir el aforismo, sobre todo si nos queremos referir al género moderno, ¿no?, que es tiene bastantes posibilidades, ¿no?, el género. El género clásico surge del corpus... Sí, el epigrama, ¿no? El corpus hipocrático, por ejemplo, el origen de la medicina moderna, la iatrología, los tratamientos, el corpus hipocrático en realidad es una colección de máximas que deben conocer los médicos, donde se incluyen, por ejemplo, juramentos, es lo más famoso actualmente. Los médicos siguen haciendo el juramento, sí, el non nocere, ¿no? Ante todo, no perjudicar al que tratas, ¿no?, como médico que da tratamientos. Luego, las recopilaciones de hierbas, la farmacopea, las recetas, digamos, son algo así como aforismos largos o alargados, ¿no? Las tríacas, el bálsamo de Fierabras que usaba Don Quijote, la farmacia también, la filosofía. Lo que pasa es que en la filosofía el aforismo se llama axioma. El libro de Euclides, por ejemplo, la geometría de Euclides, está basada sobre axiomas. Un axioma sería que un conjunto de puntos con extensión pero sin anchura es una línea. Eso es algo indemostrable. La línea se define, entonces sería una definición. Detrás del axioma clásico están las definiciones lexicográficas, por ejemplo, o en el caso de la filosofía moral, ¿no? Hacer el bien y no mirar a quién. Ahí tendríamos el epigrama clásico de tipo moral, el adagio, que luego serían los adagios de Erasmo, una colección de aforismos de tema moral que hay que aprender de memoria. El refrán, en el refrán lo que se recoge es la sabiduría popular. ¿Los proverbios, José Ramón, los proverbios también es un tipo de aforismo. También es breve, también contienen una enseñanza. La diferencia entre el refrán y el refrán es popular y el proverbio tiene autor conocido.
pero también tienen un conocimiento que se supone muy básico y muy indemostrable, del cual no hay que dudar, porque la tradición da por sentado, y que nos permite actuar de manera más humana, de manera más ética, ¿no? O tener un mejor conocimiento de la naturaleza. El marzo ventoso, abril lluvioso, hacen de mayo florido y hermoso, pues nos da un conocimiento sobre la naturaleza en estas latitudes en las que nos encontramos. Estamos en Madrid ahora mismo, que no es aplicable a todo el mundo, pero sí a todo el mundo en el sentido de Tierra, ¿no? Del planeta Tierra, pero sí nos da un conocimiento sobre dónde estamos. También las máximas o las sentencias que estarían junto con el proverbio. Entonces los proverbios tienen un origen clásico, ¿no? O sea, un origen conocido, un autor. Si decimos lo bueno si breve 2 veces bueno, eso sería un proverbio, porque eso es de Baltasar Gracián. Baltasar Gracián. Recordar, sí. Ese sería un proverbio, no sería un refrán. Aunque si te fijas, quizá muchos oyentes ni siquiera sepan que es de Gracián. Entonces, para el que no sabe quién es el autor, pues eso sería un refrán. Un refrán. ¿No? En general, todos estos tipos de texto se incluyen en lo que se llama paremias. Y por eso la ciencia que estudia los refranes, los proverbios, los aforismos, los epigramas, son la paremiología, ¿no? Es muy difícil establecer, desde el punto de vista de la literatura, en qué gran género nos encontramos, porque ahora lo explicará Eliana, pero es muy difícil decir si es prosa o si es verso. A su vez, el proverbio o el aforismo forma parte de la novela, por ejemplo. Cervantes utiliza el refrán para caracterizar a Sancho Panza, mientras que Don Quijote habla con proverbios. Sancho Panza habla con refranes. Por eso la sabiduría de Sancho Panza es de tipo popular, mientras que la de Don Quijote es de tipo libresco. Y eso lo sabemos por el tipo de aforismo o de paremia que utiliza cada uno. También en el teatro, en Fuenteovejuna, El Comendador de Ocaña, hay muchos versos de Lope de Vega que han pasado a formar parte del acervo cultural en la forma de aforismos. Entonces, si decimos todos a una Fuenteovejuna, todos sabemos lo que queremos decir, incluso aquellos que no han leído o que no han asistido nunca a una representación de Fuenteovejuna. Eso además es un octosílabo, es decir, en el verso, es un verso en la obra de teatro, ¿no? Pero esto es lo que decía Eliana, esto es el aforismo clásico. Como con todos los géneros, llega a su máxima expresión en el clasicismo dieciochesco y luego a partir del romanticismo, como le ocurre a la novela, como le ocurre a todos los géneros líricos, hay una reinvención de la literatura que afecta también, ¿no es así?, al aforismo. Por eso Eliana decía, ¿dónde nos vamos a situar, ¿no? Claro. Pero para hablarnos de ese paso del aforismo clásico al aforismo moderno y al de más rabiosa actualidad, que es el que escribe Eliana, es para lo que hemos traído a ella aquí. ¿Qué nos puedes decir de ese aforismo moderno que ya es lírico, ya es poético, ya es trasciende los géneros clásicos? Como bien decías tú, el romanticismo es muy importante para la transformación del género aforístico porque introduce el yo, ¿no? El subjetivismo y también lo poético, ¿no? Es decir, el aforismo que tú habías señalado, ¿no? Practicado por los moralistas dieciochescos, lo que enunciaba sobre todo eran verdades de carácter universal, ¿no? Y pues más tajantes y intemporales, ¿no? Y también impersonales. Entonces lo que introduce el romanticismo es ese yo que va a hablar de una realidad parcial, ¿no? De un individuo en un momento concreto. Y también se va a introducir la poeticidad, ¿no? A mí me gusta la historia un poco del género, porque es del género del aforismo clásico al contemporáneo, porque es la historia de la introducción de lo poético, que es lo que, bueno, a mí me gusta mucho. Y bueno, esa introducción viene dada por los diarios de Lichtenberg y también los diarios de Jules Renard.
y los pensamientos de Joubert, ¿no? Entonces, a partir de ellos es donde hay como una transformación. Dice Erika Martínez en un artículo que es Jules Renard el que dará la transformación lúdico-poética al aforismo. Y a partir de ahí eso entronca con el aforismo más moderno en España. Jules Renard será el antecedente de las greguerías ramonianas, ¿no? Que bueno, muchos autores se sitúan las greguerías dentro del aforismo y hay otros que no, que dicen que son, de hecho el propio Ramón Gómez de la Serna decía que eran greguerías, o sea, un género propio, ¿no? Él las definía como metáfora más humor. Y a mí me encantan las greguerías y bueno, creo que en muchos libros de aforismos actuales hay greguerías. Carmen Camacho, creo que hay como 2 aforismos suyos que acabo de leer que me parecieron auténticas greguerías preciosas. Y bueno, a partir de ahí, pues en el siglo XX el aforismo contemporáneo se caracteriza por esa poeticidad, ¿no? Sí, como ha dicho Eliana, el romanticismo es la irrupción del yo, ¿no?, en todos los géneros, pero incluso en la novela. Y Frankenstein es Mary Shelley, y todos sabemos la historia de la composición de Frankenstein. Luego las vanguardias y el siglo XX es verdad que introducen lo lúdico, el juego, esa metáfora más humor. Podemos decir lo lúdico, el juego, el humor. ¿La ironía entra ahí también, José Sí, Ramón? la ironía, la agudeza. El sarcasmo. Las preguntas también. Los juegos de preguntas y respuestas, porque el aforismo puede tener 2 partes, puede ser pregunta y respuesta, que además entronca con el origen mismo del género en la ciencia, en los axiomas de Euclides y los aforismos de Hipócrates. Muchas veces, en el caso de Euclides, por ejemplo, en la Edad Media, cuando se traducía al latín, la geometría se aprendía por juegos de preguntas y respuestas. Y nosotros, cuando hemos aprendido de pequeñitos las matemáticas, lo hemos aprendido con juego de preguntas y respuestas. Nosotros lo llamábamos problemas y lo hacíamos en los cuadernos Rubio, pero en realidad eran juegos de preguntas y respuestas. Aquello de si un tren sale de Aranda de Duero con dirección a Miranda de Ebro a tal velocidad y la distancia es tal, ¿en qué punto se encuentran?, ¿no? Eso es una pregunta clásica cuya respuesta es un cálculo y un número, ¿no? Estamos en un juego aforístico, hay que conocer los axiomas para hacer los cálculos. Al convertirse en una literatura del yo y en una literatura del juego, el aforismo da ese salto de lo científico, de la prosa didáctica, hacia lo poético, hacia lo lírico, que es ahí donde se encuentra Eliana con ello. Y ahí ahora los poetas de más rabiosa actualidad, los minimás de Carmen Camacho, ¿no? Los minimás es una forma poética que ella se ha inventado, como Ramón Gómez de la Serna se inventó la greguería, sí, que son precisamente eso, es una poesía de tipo aforístico. Porque Carmen Camacho no dirá yo escribo aforismos, igual que no le gusta que le llamen poetisa porque ella es poeta. Ella dice que escribe poesía, pero esa poesía tiene forma aforística, ¿no? Y hay otros poetas que les ocurre más o menos lo mismo. Estoy pensando en Vicente Monroy, un poeta muy joven español, que tiene 2 libros. Un libro se titula Me gusta el dinero, así que dame, y ahí vemos el yo al principio, me, y al final me, empieza con yo, acaba con yo, y en medio está el dinero. Y he vivido una mentira desde el día que nací, pero no me importa porque ya me he acostumbrado. Es otro de los libros, donde los títulos de los libros son aforismos. O al otro lado del Atlántico, Mariano Blatt, el poeta argentino, también muy joven, que tiene un largo poema, se puede ver en internet, ahora se titula Mariano Blatt con 2 T's en YouTube, ahora, que es un aforismo truncado, pero repetido como una letanía, porque el aforismo también es el origen de la letanía. No sé si recordáis cuando enterraron al último papa, el ora pro nobis, ora pro nobis, ora pro nobis. Eso genera una sensación como la de los derviches, ¿no? Una especie de estado místico en el que llegas a percibir tu propio yo de manera especial. Bueno, eso se utiliza también, y ahora el poema de Mariano Blatt es ahora que llego del trabajo, ahora que estamos juntos, ahora que nos vemos, ahora que estuve en el Tigre con un amigo. Ese ahora que
¿qué? Falta una segunda parte. En realidad no hay ni una sola frase en ese poema, porque es un adverbio de tiempo, que es ahora, con una subordinada. La principal no tiene verbo, es una construcción sintácticamente, pero al ser repetido, ya digo, dura 14 minutos, a este ritmo, produce una sensación de conocimiento, te da la impresión de que conoces a esa persona que te está contando eso, porque te está contando su ahora continuamente, ¿no? O otros poetas como Óscar García Sierra o Diego Román Martínez, que hacen una poesía más de conocimiento, pero que también aprovechan esta escritura sentenciosa. La sentencia es otra vez otro tipo de aforismo, ¿no? En el que nos hablan de su yo lírico, pero intentando revelarnos un conocimiento, y para revelar ese conocimiento, el aforismo o la sentencia viene muy bien. ¿Qué ha ocurrido con el género en España? Hablas de una revitalización, Eliana, del género después de Ramón. ¿Ha habido un renacer? Bueno, ahí se ve una revitalización del género durante los últimos años del siglo XX, comentan varios teóricos, y los primeros del siglo XXI, ¿no? Entonces, hay una antología de aforismos muy interesante, donde tiene un prólogo que habla de todas estas cuestiones, ¿no? Entonces, Juan Ramón González, que es el editor de la antología, se llama Pensar por lo breve, dice que el aforismo está adquiriendo una visibilidad a partir de mediados de los años 80, y parece arrastrar así a los autores mayores, que se verán impulsados a publicar textos que habían permanecido ocultos, ¿no?, en carpetas, o incluso a reeditar libros publicados con anterioridad. Entonces hay como escritores nacidos en la década de los 40, Eugenio Trías y Rafael Argullol, alcanzan su madurez creativa, nos dice Juan Ramón González, en plena coincidencia con la eclosión editorial de los géneros breves. Estoy citando a Juan Ramón González. Y luego habla de que son los nacidos en la década de los años 50 y 60, los aforistas como Ramón Eder, Ramón Andrés, Miguel Ángel Arcas, Carlos Marzal, José Mateos, Jordi Doce, Juan Varo, lograrán que el aforismo se convierta en un género normalizado, ¿no? Van a empezar a... Y en este momento hay una generación bastante fructífera, fértil, que es de mi quinta, yo soy de 1982, como Andrés Neumann, que tiene una historia más o menos parecida a la mía, porque nació en Buenos Aires, pues estuvo mucho tiempo viviendo aquí en España, en Granada él. Carmen Camacho y Erika Martínez, por ejemplo, son las de mi quinta que están ahora mismo haciendo aforismos, ¿no? Y bueno, luego también hay un montón de alternativas, ¿no?, que se están haciendo, y un montón de propuestas a partir del aforismo. Hay muchas editoriales ahora mismo que están empezando a incluir aforismos en sus colecciones, por ejemplo, las grandes editoriales Pretextos, Tusquets o Lumen, y luego pues hay otras editoriales que están empezando a abrir colecciones de aforismos, ya colecciones de aforismos como tal, ¿no?, como Renacimiento, Cuadernos del Vigía y TREA. Y bueno, ya mencioné. Y ahí en esta eclosión del aforismo del siglo XXI es donde podemos situar a tu próximo libro, ¿no?, que aparecerá en breve, unas semanas, ¿no? Efectivamente. En Cuadernos del Vigía. Claro, que es fruto del certamen, ¿no?, del segundo premio internacional José Bergamín que ha hecho la editorial Cuadernos del Vigía, y esta es la segunda edición, ¿no? Bueno, espero que nos invites a la presentación en breve. Y para ir abriendo boca, Miguel, seguro que nuestros oyentes ya están deseando escuchar algún aforismo. ¿Qué te parece si le damos la palabra y la voz a Eliana Lukelski, para que nos lea
Yo quería pedirle como favor, siendo alumna y bueno, siendo además la merecedora de ese segundo premio internacional, José Bergamín de Aforismos, que nos haga esa primicia y bueno, como es además alumna de la UNED, quedará como documento sonoro. Muchas gracias por darme la oportunidad. Es la primera vez que voy a leer mis aforismos en público, así que nada, espero que os gusten. Muchas gracias a ti. Adelante. Vale, este es el segundo aforismo que empieza el libro. Algunos pueblan su identidad de forma espontánea, otros minuciosamente, como se decoran los espacios de una casa, y siempre hay quienes se pasan la vida despoblándola. A veces, al pensamiento se le atraganta una cotorra. Los narcisos desean quererse y solo consiguen desearse. Tenía un pensamiento, incluso toda una vida, en curva. Algunos hombres quedan atrapados por su primera sombra. La gente en general debe aprender a vivir con el dolor. Los neuróticos, en cambio, debemos aprender a sobrellevar la felicidad. El miedo solo mira en una dirección. Si mirase a los lados, se evaporaría. Ojalá existieran casas de música que afinaran a las personas. Mujer, sé tu propio hombre. Huimos de los yoes que guardamos para nosotros mismos. De pronto le asaltó una cotidianidad por la espalda. Y ya el último, que es el que da título al librito. Hay quien se pregunta si la verdad está en la lengua o en el espacio de los espejos. ¿Pero acaso no es la lengua un espejo? Bien, muchas gracias, Eliana. Muchas gracias por acabar con esa referencia a la lengua. Nos has dejado emocionados y sobrecogidos. Pensamiento depurado, ¿eh? Sí. Bueno, espero que os haya gustado. Ha avanzado mucho el género desde la regla de 3, ¿verdad? Sin duda, aquello de X es ahí como Z. Esto nos reconforta, aforismo moderno. Nos reconforta con el aforismo, claro que sí. Ha sido un placer estar en esta mesa con el profesor José Ramón Carriazo, profesor de Comunicación Oral y Escrita en la Facultad de Filología de la UNED, secretario del Departamento de Lengua Española y Lingüística General, y la alumna, y espero que ya nuestra amiga en este espacio, Eliana Dukelski, que es además licenciada en Comunicación Audiovisual y Teoría de la Literatura y Literatura Comparada, y es además alumna en Filología Inglesa. Muchas gracias y ganadora, tengo que repetirlo otra vez, del segundo Premio Internacional José Bergamín de Aforismos. Muchas gracias y que siga esa carrera tan fructífera, Eliana. A ver, muchas gracias. Un saludo. Un saludo a todos.